Entonces, amados, vamos a continuar con el evangelio falso, un falso evangelio, que ese es el título. Este sería el número 3. Yo quería empezar otro mensaje, pero el Espíritu me dijo, ayer el Espíritu, yo le estaba pidiendo dirección al Espíritu Santo. Y todavía queremos aportar un poquito más de esto. Lo iba a cambiar porque ayer lo estaba meditando, pero el Espíritu Santo nos dice que continuemos. Nos sometemos al Espíritu, que sea Dios en mí y que me saque todo prejuicio, argumentos míos, que lo lleve cautivo a la obediencia de Cristo. Que hemos escogido Galatas 1:6. Vamos a leerlo rapidito, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado la versión Dios habla hoy. ¿Se recuerdan? Yo dije alejado, que la palabra abandonar es metistemi, de que tan pronto me maravillo, dijo Pablo, os hayáis abandonado, alejado, metistemi, abandonado, al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Muy triste eso, y eso está muy común. Son muchos evangelios que se están propagando en las iglesias, porque es un tiempo como nosotros ministramos una serie de mensajes de muchas confusiones. Por eso si hay un tiempo que hay que concientizar mucho a las gentes, es esto. Porque hay muchas filosofías que se han ido levantando, muy oscuras, ocultistas, y muchas cosas erróneas. Y en las mismas iglesias muchas falsas doctrinas que se han levantado, que son falsos evangelios. Y sigo leyendo Gálatas 1:7, que en realidad no es otro evangelio. Ahí Pablo enfatiza que hay un solo evangelio, que no son dos ni tres. Solo que hay algunos que os perturban. Os perturban y quieren pervertir, que es alterar, trastornar, pervertir el evangelio de Cristo, que es una falsificación. Mientras la falsificación sea más idéntica, sería más efectiva. Y hay unas falsificaciones tan idénticas al evangelio que a cualquiera lo engaña. Que dijo que él lo cree, que esta es la iglesia, como es tan carnal, sensual y materialista, no es tan espiritual, que es la iglesia que tiene de toda la historia, ha pasado dos cosas en estos tiempos. Es la iglesia que tiene menos discernimiento. Discernir ese don hermoso del Espíritu que Dios le dio a la iglesia, cuando algo es del Espíritu y cuando no. Y esta es la iglesia que tiene menos discernimiento y ha surgido la iglesia más confundida de toda la historia, donde hay más falsos evangelios como nunca, y se han unido las dos cosas. Muchos errores y poco discernimiento. No hay nada de discernimiento. Y eso ha sido un caldo de cultivo para propagar todas estas falsas enseñanzas. Porque enseñanza hay una vagancia en el cuerpo de Jesucristo. El cristiano no quiere leer la Biblia, no la quiere estudiar. Y una persona que no estudie las escrituras y esté firme en la roca, en la palabra de Dios, es una presa fácil a ser llevado por doquier, por cualquier viento de doctrina, a ser arrastrado. Porque hay una vagancia, la gente no quiere pensar. El cristiano debe de meditar, de pensar, analizar por qué dice eso, para qué, con humildad siempre, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay tantos fuegos extraños que no son evangelios. El fuego de Nadab y Abiú. Así como Nadab y Abiú, que Aarón
tuvo 4 hijos, Nadab y Abiú, y el otro fue Eliezer e Itamar, creo. Nadab y Abiú murieron en el lugar santísimo cuando fueron a introdujeron un fuego extraño. Y el fuego del incienso en el lugar santo, en el altar de oro, había que ser sustraído del altar de bronce. Ese se le llamaba de bronce, la brasa. Y todo fuego para quemar incienso en Israel, había que sustituirlo del sacrificio de Cristo, que era un símbolo, el altar de bronce que estaba en los atrios. Y hoy en día tantas cosas que no han sido sustraídas de la Biblia, sino de la filosofía, del humanismo, etcétera, etcétera. Muchos falsos evangelios que se están ministrando en las iglesias y donde no hay la verdad, las enseñanzas de la palabra, hay caos y colapso. No se avanza sin el evangelio, solo se avanza con el evangelio. Y el versículo 8 dice, Gálatas 1:8, pero si aún nosotros, para que usted vea lo delicado que es eso, hay que cuidar la doctrina, cuidar la sana doctrina. O un agente celestial, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Yo estoy leyendo, por si ven alguna diferencia, si usted está leyendo en la Reina Valera de 60, yo estoy leyendo en las Américas. Yo hice esta traducción, me gustó la de la Biblia, las Américas. Nosotros escribimos aquí, como dice Matthew Henry, ese comentarista muy hermoso de la Biblia, él dice que el cambiar el evangelio, él cree, es la peor tragedia que puede ocurrir a la iglesia. La peor tragedia que le puede ocurrir a la iglesia, y en una iglesia que usted asiste y que vaya, es que se esté predicando otro evangelio. Eso es lo peor que le puede surgir a un cristiano, porque solamente la palabra de Dios liberta, sana, restaura, levanta al caído, como dice Isaías 40, le da fuerza que no tiene ninguno. La palabra dice en Hebreos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Esa es la palabra de Dios. Es poderosa, penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, discierne los pensamientos, más profundo ya. Y entra donde nadie puede penetrar, las intenciones del corazón. Por eso eso es poderoso, aunque usted lo ve así, amados. Una iglesia con una buena doctrina, una doctrina sana, se avanza, se madura, se forma un carácter cuando la doctrina es sana. Por eso la tragedia más grande que le puede pasar a una iglesia es que se desvíe y que escoja otra doctrina, un evangelio diferente. Los Gálatas se desviaron y cogieron el evangelio de la ley con el énfasis de la circuncisión, porque se infiltraron unos judaizantes. Por eso Pablo le dijo, es un evangelio diferente, no fue el de la gracia que yo le ministré. Y las iglesias están llenas de muchos evangelios y el Señor nos llamó a la restauración. Estos son los tiempos de la restauración de todas las cosas. Porque el hombre postmoderno está muy ansioso y tiene una necesidad, quiere las cosas rápido y no se está conformando con la sana doctrina. Es un hombre desesperado ya. Ya los domingos en las iglesias, en los predicadores, no hayan que decirle al pueblo, porque eso es evangelio motivacional.
Y como es carnal, sensual, materialista, cuando usted se ve forzado a cambiar todo lo que dice la Biblia. Y todos los 66 libros de la Biblia, como dice Timoteo, que la palabra es inspirada por Dios, todo esto es espiritual. Entonces las cosas materiales, él dice que yo sé de que ustedes necesitan el carro, la camisa, el vestido, los alimentos, lo que ya antes de abrir la boca yo sé sus necesidades, pero todo esto es espiritual. Entonces cuando un hombre materialista con este evangelio de la prosperidad viene a la Biblia, seguro que va a tergiversar. Es una presa fácil para cambiar todo. Y ahí surge otro evangelio. Pero una persona que ame a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas sus fuerzas, y que sea capaz de renunciar a lo suyo, a sus intereses, seguro, hermano, y humilde, que se va a someter a lo que dice la Biblia. Cuando uno venga a la Biblia, debemos de despojarnos de todo interés y argumento o beneficio, no buscar beneficio. Vamos a interpretar esto en las interpretaciones de la palabra, en la exégesis, porque me conviene, aunque esté en contra de ti, aunque la palabra ahí me aplaste. Y me confronte. Hay momentos que yo he estado leyendo la Biblia y la Biblia me ha confrontado. Y a veces uno no quiere pasar la página o ni siquiera leer ese texto. Pero la Biblia confronta, amados. Pero un hombre carnal la cambia, pero rápido. La Biblia nos retrata, nos reprende y nos confronta. Entonces hay que ser serio, aunque usted esté leyendo un texto o yo, eso es para mí, y me confronte la palabra, explicarlo a sí mismo, aunque me caiga encima. Le pido a Dios que me ayude a vivirla, pero así es que debe de ser. Por eso cualquier predicador, intérprete, mientras más apegado a Dios, mientras más renuncie a este mundo, hay más facilidades para no cambiar las escrituras. Entonces en este evangelio motivacional de la prosperidad, que es otro evangelio, el dominionismo, llega un momento que ya se desesperan las gentes, los pastores. En estos días yo escuché un pastor que dijo, es más, porque se desesperó, yo lo observé y dije, está desesperado, perdón, está desesperado. Es más, hermanos, todos los enemigos, Cristo lo va a poner por estrado de sus pies. Y va a llegar un momento que Él va a ser el todo y en todo, como dijo Pablo a los Corintios. Y es verdad. Pero eso no es cuando Él venga, es ahora, porque Él quiere la cosa ahora, porque está desesperado ya. Ya no haya que hacer. El postmilenialismo que dice que va a venir un reino, una tranquilidad, una paz. El hombre desesperado. Porque es un hombre que quiere triunfar. Y surgió sin Cristo aquí, hermanos. Esos son los postmilenialistas. Ese grupo está desesperado por el reino ahora aquí. El reino empezó ya, pero son cosas materiales que ellos tienen fijo en la mente. Por eso hablan tanto de mi ministerio, de que pregúntele, tú vas a ser un triunfador. Pregúntale a Dios el plan que tiene en tu vida. Para cada uno tiene un plan. ¿Cuál es la visión que te ha dado? Dice, busca la visión para que prospere y sea un triunfador en tu ministerio. Y todo ese Génesis 11, la torre de Babel. Hagámonos pan para mí, un hombre egoísta, una iglesia egoísta, una ciudad. Hagámonos para mí una torre. Pero vamos a hacerla la soberbia, bien alta, que llegue al cielo, cuya cúspide llegue al cielo.
Pero siempre esos tipos de hombres están asustados. Ellos tenían miedo en la Torre de Babel. Digo, vamos a ponerle un nombre por si fuésemos asustados, esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, esa es la ansiedad del hombre moderno hoy en día, porque es un hombre amador de sí mismo. Digo, no va a ser, no es antes que Cristo venga, es ahora que nos va a poner todos los enemigos, todos, por estrados de nuestros pies. Y hermanos, I'm sorry, por más que usted se desespere, eso es cuando Cristo venga. Él lo está poniendo poco a poco. Pero esto es cuando Cristo se lleve el pecado de la faz de la tierra y que van a estar todos los enemigos, todo, pero no ahora sí, por usted desesperado. Entonces ellos quieren la cosa rápido. Y no se está predicando las cosas espirituales. Todas son carnales, físicas, materiales. A Jesús, Satanás, después de 40 días en ayuno, sin ingerir alimento y 40 noches, lo llevó a un monte alto y le ofreció los reinos del mundo. Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorar. Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Es una iglesia que se ha levantado, que quiere los reinos del mundo. Y lo espiritualiza con ministerio, con mi ministerio. Cuando a ti te use, te van a llenar la iglesia, etcétera, etcétera. Y es un falso evangelio. Esta es la dispensación de la gracia. El nuevo hombre que Dios nos dio viene del cielo, cuando nacimos de nuevo. No es terrenal. El primer Adán es de la tierra. El segundo, que es Cristo, vino del cielo. En Adán somos almas vivientes. En Cristo espíritu vivificante. La misma vida de Cristo. Y es un reino espiritual, amados. Nosotros hemos entrado, aunque somos materias, a un reino espiritual. Y todas las cosas de la Biblia que Él nos da son espirituales. Todas las oraciones de los padres de la iglesia, de los apóstoles, era pidiendo cosas espirituales, ni siquiera ministerio. Es otro evangelio. Se ve como el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio que es el de Jesucristo. Yo dije esto el domingo en la introducción. Pero el término otro evangelio no quiere decir que haya otro. Se refiere a la perversión de la corrupción. Con este evangelio de la prosperidad, yo puse aquí la confesión de fe, la metafísica, el mentalismo, que todo eso es metafísica. Confiésalo y lo vas a recibir. Visualízalo, confiésalo y recíbelo. Que eso empezó con David Yonggi Chop en el 80. Ese evangelio de la borrachera espiritual, de la risa santa, empezó en los 90 también, en Toronto, Canadá. Con Ronnie Brown, este africano. Y así son muchos evangelios. El de los decretos dominionismo. A todos los textos se le da otra connotación, otro sentido, otro contenido. Y se pervierte el significado del mismo. Cuando un hombre carnal, lo primero que hace es cambiar la Biblia
para su propia destrucción, cambiar el texto. Por eso hay tantas falsas enseñanzas en la iglesia de Jesucristo. La desviación de las iglesias en la oración. Vamos a hablar hoy un poquito de la oración. Esas grandes desviaciones en las iglesias que están sucediendo en estos momentos en la oración. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Aleluya. Estudiemos la Biblia. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está claro ya, lo están leyendo. Toda oración tiene que ser conforme a la voluntad. Y ahí dice pedir, no dar orden. En Mateo 6, yo voy a seguir leyendo aquí en 1 Juan 5, 14. En Mateo 6, en aquella oración, como se le llama modelo, que Jesús estaba enseñando a orar a los discípulos, él les dijo, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea tu nombre muy puesto aparte. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Como en el cielo y aquí también. Y así tiene que ser toda oración. No la voluntad tuya ni la mía. La voluntad del Padre. Entonces usted diría, pero ¿y cómo yo sé? Cuando voy a orar, tengo que alinearme con Dios y orar en el Espíritu, que ese sí sabe cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que no se puede orar en la carne, orar en el Espíritu, porque el Espíritu empieza a gemir con gemidos, como dijo Pablo en Romanos 8, indecibles. Puede ser que usted diría, eso es sencillo, hermano. Sencillo. El estilo de la iglesia moderna orar, eso no es así. Eso es que me tienen que, son cosas materiales y me la tienen que dar right now, ahora mismo. Por eso usan ese texto mal. Pedí y se os dará, buscad y os hallaré, llamad y os se abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Inmediatamente. Y el otro texto que también la iglesia está usando mal, que lo que atemos aquí será atado allá. Y en el contexto ahí está hablando de perdón. Y dice, si se reúnen dos, cualquier cosa que pida te la van a dar. Pero en el contexto ahí está hablando es de cuando un hermano de la iglesia te ofende. En ese contexto es que está hablando Mateo. Y hay un problema entre los hermanos. Cualquier cosa que usted pida, sabiduría, no es nada material, para resolver ese problema, porque es el contexto que hay que explicarles la Biblia. Creo que Mateo 17 o 18.
Que diga, si usted tiene un conflicto con un hermano y si se reúnen dos o tres, usted le pide a Dios, dame sabiduría para resolver ese problema. Entonces, si yo tengo el conflicto con el hermano y resolví el problema, eso será atado allá, porque lo estoy atando aquí. Él me perdonó, mire, perdóneme, hermano. Y yo lo perdoné. Entonces el Señor está pidiendo cualquier cosa que pida para ese conflicto. Ese es el contexto. Pero la iglesia sacó eso fuera de contexto. Y un texto fuera de contexto es un pretexto. Y ellos dicen lo que quiera que tú le pidas, carro, etcétera, esto. Porque es un evangelio materialista. Entonces, toda oración, por más fuerte que usted dé, porque a Dios a nadie, hermano, le va a mover el brazo. Tiene que estar sometida a la voluntad. Porque la voluntad de Él es Rey soberano, supremo. Se va a hacer en el cielo y aquí también. Y eso es duro. Porque no me venga usted a decir, hermano, que eso es sencillo. Cuando uno está enfermo, desesperado, uno quiere, la voluntad tuya es que te salen al minuto, ¿sí o no? O cuando alguien se enamora, hermanos, eso no es así. Es duro, hay que ser sincero. Una mujer enamorada de un hombre y que Dios te diga que no es esa. Y tú digo, no, por eso es la que me gusta. La voluntad de Dios. Y esa oración de Cristo, cuando Él dijo, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Entonces la iglesia, cuando vaya a orar, que nos llamó a interceder, es alinearnos con Dios, a someternos a qué es lo que Él quiere. Aleluya. Pero no es fácil porque uno tiene un mundo en la cabeza. Pero para eso es que una persona espiritual es más fácil. Pero alguien apegado a lo material va a pedir nada más cosas materiales. Ministerio, aquello. Se ve espiritual eso. Úsame para la alabanza de tu gloria. Entonces sigo leyendo en 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, inmediatamente me escucha, amados. Un telegrama. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí mismo la iglesia dice, mire, cualquier cosa que pidamos, pero tiene que leer el primer versículo que dice conforme a su voluntad. Hay que leer bien la Biblia. Yo no estoy en contra, hermanos, de esta iglesia. A mí me gustaría que cualquier cosa que a mí me gustaría, hermanos, que cualquier cosa que yo le pida a Dios, que aunque no esté conforme a su voluntad, Él me escuche, que aparezca un texto en la Biblia para pedir cosas materiales porque me beneficiaría, amados. Yo no soy un mártir ni masoquista. Le pediría hoy mismo, Señor, ahora mismo me dicen, pídeme cualquier cosa, tu deseo. Lo primero yo le pido a Dios es que, bueno, Padre, yo te voy a pedir varias cosas. Ponme de 20 años, muchachito. Pero esta iglesia está engañando a la gente, hermanos. Ponme de 22 años para jugar basquetbol y para jugar. Imagínate que a mí que me bajen 30 años ahora. Ahí mismo salgo yo con Ricky, Amiel, con dos chamaquitos ahí. Dime, Amiel, dime, a jugar basquetbol. Dame chavos. Ya van dos. Que no me ponga viejo. Págame todas las deudas.
Ajá, eso no es así, hermano. Que no me enfermen. Tú sabes que yo le pediría también, a las cosas que yo le tengo fobia. Usted sabe que lo que yo le tengo fobia, ¿verdad, Ricky? A los ratones. Ah, padre, quítame el miedo a los ratones. Eso porque me trastorna. Cuando yo veo un ratoncito me pone tenso, nervioso. Y quítame una fobia. Quítame el miedo. Cuando yo lo vea, yo... ¡guau! Es un león. También le pido eso. Yo se lo he pedido, pero él me dijo... El apóstol Pablo le pidió 3 veces, quítame este aguijón. Dios le dijo, bástate mi gracia. 3 veces. Es que no es así, hermanos. Tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Y Dios le dijo a Pablo, no te lo voy a quitar el aguijón. 3 veces llorando, Señor, si es posible, quítame este aguijón. Jesucristo antes en Getsemaní, él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, no es fácil, como yo quiero, sino como tú quieres. María, cuando vino el ángel y le dijo, en tu vientre van a ser el santo de Israel. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Son muchos falsos evangelios y uno cree que eso es verdad, pseudos evangelios. Parecen verosímil, hermano, a veces estos evangelios, pero son falsos. Se va a hacer su voluntad. Por eso el Salmo 39, David decía, porque con eso, hermano, no se puede transigir. Hazme saber, 39:4, mi fin y cuál es la medida de mis días. Y dime cuán frágil yo soy. ¿Qué espíritu se ha levantado en las iglesias hoy en día? Que te dice que tú eres un triunfador. Conquista. Todo es tuyo. Todo lo de Cristo yo sé que es mío, hermanos. Pero es una iglesia sin ninguna responsabilidad. Porque no se le está pidiendo nada, integridad, entrega. Y eso no es fácil, porque para eso hay que despojarse de la carne. Usted humillarse en su casa, hincarse en la cama, orar. Señor, que se haga tu voluntad, no como yo quiera. Pasa de mí esta copa si es posible, pero que no se haga como yo quiera, sino tu voluntad. Y eso es lo que vas a prevalecer, la voluntad de Dios. Voluntad perfecta, no permisiva, porque permite cosas perfectas. El esposo, la esposa, la casa, tu voluntad, donde tú quieres que yo viva, que yo pase el resto de mis días, tu voluntad. Entonces, cualquier cosa conforme a su voluntad, inmediatamente Dios la vas a contestar. Eso no es así, hermanos, que pedid si os dará lo que usted pida. Eso no es así. Es un engaño de la iglesia carnal y sexual. Es un falso evangelio. Entendamos, amados, que aquí en 1 de Juan 5:14, que el apóstol Juan, hablando bajo la unción del Espíritu Santo, él hace énfasis en que es una petición y no una orden. No le está ordenando a Dios. Aquí dice Juan
si pedimos de acuerdo a su voluntad, no es una orden, es un ruego, amado. Es una petición, ahí, así dice Juan. Hoy en día la iglesia está dirigiendo a Dios y le está ordenando: yo te ordeno que me tienes que dar lo que me prometiste. No es un decreto tampoco, como está haciendo la iglesia hoy en día, en este falso evangelio. Y cuando pedimos es con ruego. Así es que se pide, hermano, al Dios de Abraham, con ruego, con súplica, y creyendo que Dios es el que concede las cosas según su voluntad, y no porque nosotros tengamos poder en nuestra boca para hacer realidad cualquier cosa, deseo. Es según su voluntad. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis angustiados. Otra versión dice afanoso. Por nada estéis afanosos. Descansemos en el Señor. Si no sean conocidas, muy conocido este texto, yo lo leo mucho. Filipenses 4:6. Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Me gusta la palabra ruego. Con acción de gracia. Yo estoy leyendo la Reina Valera 95. Creo que la del 60 dice afanoso. Está angustiado. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Orá en Efesios 6, 18. Orá en todo tiempo, con toda oración. Juan arriba leímos pedir, no ordenar, decretar. Y con súplica en el Espíritu. Suplicar. Una persona suplicando es alguien humillado. En ceniza y cilicio. En Israel, cuando se dice ceniza y cilicio, era cuando se ponían, se cubrían con un abrigo, algo del el cuero de los cabros negro, y se cubrían y se echaban ceniza en la cabeza y en el hombro. Ceniza y cilicio, que es un acto de humillación. Supliquen el Espíritu y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que se ora. Alguien dijo: algunas personas dependen más de las oraciones y los ayunos que le hacen a Dios que del Dios que hacen las oraciones. William Shekel. Algunas personas dependen más, ese es su amuleto, de los ayunos y de las oraciones que del mismo Dios. Y la mayoría de esas intercesiones de 24 horas no son nada espiritual. Es para que le cuide el tesoro. Es porque no quieren problema. Señor, intercesión. Ellos dicen no habrá brecha. Pero la brecha es, no habrá brecha. Si abre brecha, se mete Satanás, dicen ellos. Es para que el dinero en el banco no baje. Para eso es la intercesión. Porque tienen tantas riquezas materiales y su corazón está aquí. Como el corazón de la mujer de Lot, que se quedó en Sodoma y Gomorra. Se convirtió en una estatua de sal. Y para que la gente no se vaya de la iglesia. Y para no tener ningún tipo de problema. El hombre moderno. Y ellos se jactan. Hay pastores que tienen, yo he escuchado hasta 5 intercesores a tiempo completo como empleado. En la nómina se les da un sueldo mensual.
Usted se ven, yo le pago, dice ellos, para que usted ore, pero es para que esa oración no tiene ningún propósito de magnificar ni glorificar el nombre del Cordero, sino para cuidar el tesoro, cuidar el edificio, cuidar todos los bienes materiales que han adquirido y para que le dé mucha salud para disfrutar esos bienes. Para eso es la intercesión, esos tipos de iglesia. Eso es perder el tiempo. La oración no es para eso. Y tienen miedo esas 24 horas si alguien deja de orar 5 minutos porque abre brecha y el diablo se puede meter, dice ellos. Y se le puede llevar el dinero. Puede venir el destructor, la oruga, la langosta, el saltón y el revoltón y comerse todo. Ellos tienen miedo. Ellos oran es para que no le quiten el tesoro, la posesión que han adquirido. Porque son iglesias grandes, son imperios de mármol. Y el miedo más grande de ellos es que ese imperio se le desmorone como Babel. Entonces, para eso implementan la oración. Falsa motivación. La oración no es para eso. La oración es para glorificar el nombre del Señor, para magnificar su nombre y para someterse, alinearse a su santa voluntad. Y para descansar en el Señor, como dijo Martín Lutero. Y para adorarlo en la oración. Nunca usted vio a los apóstoles orando por cosas materiales. Nunca, hermanos. Eran espirituales, todas. Esta falsa doctrina se origina, yo puse un comentario, aquí lo quiero leer, porque estamos hablando de falso evangelio. Esta falsa doctrina se origina en los años, yo lo he dicho mucho aquí, 80, hablando un poquito de historia, en los 80, como en el 94, cuando empezó ese movimiento en Toronto, de la borrachera espiritual, la risa santa. Y la iglesia pentecostal es que absorbe todos esos errores rápido, porque andan detrás de señales y manifestaciones, de hacer sonidos como animales, ladrar como los perros, rugir como un león. Entonces este falso evangelio lo propició siempre es un hombre que lo propicia. En los 80, introducida al cristianismo por un pseudo predicador llamado David Yonggi Cho, que yo lo dije ahorita, coreano, por medio de su libro La Cuarta Dimensión. Yo bajé ese libro, lo leí un poco, La Cuarta Dimensión, y eso es terrible, hermano. Ese hombre nada más habla de las hermanas si no te has casado y cuando tú llegas, si te gustó un hombre, y no cualquier hombre, tiene que ser un hombre alto, rubio, hermoso. Empieza a confesarlo, dice él en ese libro. Y eso es lo que le gusta a la gente, porque un libro que ha tenido miles de ejemplares, lo ha vendido con David Yonggi Cho en los 80. El libro La Cuarta Dimensión. Entonces usted dice, sé específico en la oración, comienza a confesarlo, embarázate de ese hombre y él te lo vas a dar. Y así mismo como tú lo pidas. Ahora, cuando usted lo pida, descríbalo. Lo quiero rubio, alto, ojos azules. Tiene que ser específico para que él te lo dé. Porque el cristiano no sabe pedir, dice él. Digo, wow, otro evangelio.
Y todo el volumen de ese libro es de eso nada más. Cosas materiales, el carro, la casa, otro evangelio. Empezó con la metafísica ese hombre y el mentalismo, que hay poder en las palabras. Y con ese libro de David Yonggi Cho, de la cuarta dimensión, en el que asegura que debemos embarazarnos de los deseos que tengamos y que serán realidad a través de las declaraciones que salgan de nuestras bocas. Esto trae como consecuencia que el acto de orar y suplicar con acción de gracia, aceptando la voluntad de Dios y humillarse delante de Él, se ha reemplazado por este falso evangelio, usando frases que indican que no necesitan de Dios, creyendo que al declarar o decretar conseguirán lo que desean. Martín Lutero, que yo lo dije hace un ratito hablando de la oración, a mí me gustó este pensamiento de este reformador, el pionero de la reforma, Martín Lutero. Él decía, la oración no es para cambiar los planes de Dios, lo que decíamos hace un ratito cuando leímos Primera de Juan, ¿se recuerda? De acuerdo a tu voluntad. Ahí todo cambia. La sabiduría que Dios le dio a estos hombres. Cuando usted ore, no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Para eso es la oración. Para descansar y confiar en Él. No para cambiar nada. Y descansar en su soberana voluntad. Como la oración de Jesús, hágase tu voluntad como se hace en la tierra, que se haga aquí. Para eso es la oración. Por eso que no es fácil. Porque es muy mejor mandar, exigir o dirigir o decretar, es mejor. Vamos a leer Romanos 8:22, lo que es orar. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 22. Sabemos que toda la creación gime a una. Allí es en el 22. Dice que la creación gime. La creación está gimiendo, amados, por la venida de Cristo, por el pecado. Más que nunca en estos tiempos está gimiendo. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación está con dolores de parto. Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:22. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Nosotros con esta naturaleza caída, la creación gime, el 23, Romanos, y nosotros también gemimos. Y ahí, Señor, libérame de este cuerpo. De todas estas concupiscencias, malos deseos. Uno gime, hermanos. Pensamientos malos, cosas de la carne. Nosotros gemimos. No sé si esta iglesia carnal está gimiendo porque se ha aclimatado al mundo y le gusta el ajo y la cebolla y el berro de Egipto. Ama al mundo. No lo creo, hermano. Ellos quieren un postmilenialismo y reino ahora.
Y que hoy mismo pongan todos los enemigos por estado de sus pies. Esos enemigos a diario lo están poniendo. Por eso todos van a ser puestos cuando Cristo venga. No te hagas ilusiones. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Vivimos por fe. Porque si la esperanza se ve, no es esperanza ya. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La iglesia no quiere vivir por esperanza, ellos quieren ver toda la manifestación y quieren ver todo ya, ahora mismo. Ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que quiero ver todo lo de este año, profetízame. Dice, es lo que usted no ve que vas a esperar. Y para que tenga paciencia, no vamos a ver nada. Romanos 8:25. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo a diario nos está ayudando. Vamos a generalizarlo. Cualquier debilidad, hermanos. De exceso, lo que sea, el Espíritu nos ayuda. Para orar, el Espíritu nos ayuda, porque somos débiles. La tercera persona de la Trinidad. Pues que hemos de pedir, la versión Dios habla hoy, dice orar. Como conviene. Entonces ahí está claro ya la palabra. Que eso no es así. Aunque usted cite los textos de la Biblia, donde dice Mateo, pedid y os dará, busco y hallaré. Dice que Juan, que es de acuerdo a su voluntad. Y dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Está clara la Biblia, hay que leerla. Aleluya. Dice que no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, que otra versión ruega por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque es de Él. Y Él sabe que quiere el Espíritu, porque es la tercera persona de la Trinidad y proviene de Él. ¿Cómo no lo vas a saber? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando se ora en el Espíritu, a ese conoce qué es lo que quiere Dios, la voluntad de Dios. Este texto ha sido muy discutido, la iglesia está dividida ahí. Porque hay algunos que dicen, cuando dice aquí que el Espíritu ora por nosotros, un grupo de teólogos que dice que no es que es ahí porque ellos tienen miedo que sea el Espíritu para no bajarlo como la tercera persona de la Trinidad. Y ellos dicen que no es el Espíritu, que es el creyente que gime. Donde la palabra dice que el creyente gime. Es en el 22, ¿se recuerda? O 23, cuando decíamos que el creyente gime. Ahí está hablando que es el creyente. Y la naturaleza gime por la redención. Pero aquí dice que es el Espíritu Santo. Entonces esos teólogos dicen que no es el Espíritu, es el creyente. La intención es buena de ellos. Es para no desmitificar el Espíritu Santo.
pero con una exactitud exegética. No es así, hermano. Ahí dice que es el Espíritu. Pero ellos lo hacen por mantener la pureza de la palabra. Y es bonita la intención. Pero no, ahí dice que es el Espíritu. La palabra dice que nosotros, William Hendricks, ese reformador, él cree que es el Espíritu Santo que está gimiendo ahí. Y yo también lo creo, que es el Espíritu. Ahora, usted diría, no, pues yo no voy a orar. El Espíritu Santo que gima, no, así no gime. Es yo orando que le gime. Yo comienzo a orar, yo el creyente. Entonces me voy sometiendo al Espíritu y el Espíritu empieza a orar en mí. Que a ti te ha pasado y a mí. Yo digo, y entonces hay momentos que yo he estado orando y que yo digo, pero que yo no, yo quería ir por otro lado y mira por dónde me lleva el Espíritu. Eso es gemidos del Espíritu. Pero yo no sabía, que hacía tiempo que yo no pensaba en ese texto. Hacía tiempo que no pensaba en eso y mira por dónde me está llevando el Espíritu. Eso son gemidos del Espíritu. Pero ahí es el Espíritu. Con el creyente orando. Porque yo tengo que ejercerlo. Yo tengo el Espíritu Santo de usted. Esa es la enseñanza ahí. Entonces cuando yo empiezo a orar, viene un momento que el Espíritu Santo empieza a gemir, a orar en mí. Y estamos los dos ahí. Hay momentos que usted puede llegar a la iglesia y no tener nada. ¿Y qué voy a orar? Pero eso no es así. Déjame yo acostarme y dormir. Tiene que ponerse a orar para que él gima. Porque el Espíritu no lo va a hacer solo. Es usted que tiene que empezar. Y cuando usted empiece a orar, viene el Espíritu Santo, la unción del Espíritu, le llena la boca y empiezan a salir textos y palabras. Y usted dice, pero este no soy yo, son los gemidos del Espíritu. Están los dos ahí. Eso se llama orar en el Espíritu. Porque la dimensión que nos sumergió Dios es la del Espíritu. Verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Respetamos esos teólogos que dicen que no es el Espíritu, que es el creyente. Pero muchos, la mayoría de los reformadores, dicen que el gemido es del Espíritu. Así lo dice ahí. Para una buena exégesis y ser exacto con la interpretación de la palabra. La intención de aquellos que dicen que no es el Espíritu, es el creyente, no es mala. Es porque ellos no quieren bajar el Espíritu Santo. Por mantener la pureza. Porque hay algo en la doctrina que debemos de cuidarnos. Mantener una pureza en la doctrina. Pero ahí dice el Espíritu. Entonces cuando yo oro y empiezo a despojarme de todos mis argumentos, de todos mis prejuicios, y me someto al Espíritu Santo, él empieza a gemir y él sí sabe lo que quiere Dios, la voluntad de Dios. Yo no sé, a mí me llega esa situación que pasó una vez en una iglesia. Un hermanito, yo lo he dicho muchas veces aquí, un hermanito que ya estaba cansado, ya estaba por los 40 y estaba cansado de estar soltero. Ya estoy cansado. Bueno, yo voy a hacer algo. Señor, dame una señal. Cuando yo entre a la iglesia, la primera que esté ahí, esa va a ser mi esposa. Eso no fue gemido del Espíritu, eso fue de la carne, ¿sabes? Y cuando entró, había una mujer, una señora que ocupaba como 5 sillas. Dije, ay no, padre, reprendo al diablo. Porque la gente es terrible. Esa es la carne. Pero cuando una persona se somete al Espíritu y empieza a orar en el Espíritu,
a predicar en el Espíritu. Cosas ocultas, cosas que usted ni sabía que estaban ahí. Porque el Espíritu conoce la mente de Dios. Ahí la cosa cambia. Pero son los dos. Usted tiene que orar para que el Espíritu fluya a través de mí. Y a veces cuando usted termina, no sé si te ha pasado, a lo primero no, el cristiano inmaduro no, porque es un proceso de madurez. Hay bebés espirituales. Cuando uno va madurando, afinando el oído, escuchando la voz de Dios, entonces llega un momento que usted dice, no, pero no era yo que estaba orando, es el Espíritu Santo en mí. E inclusive hay cosas que yo no quería decirla y el Espíritu me la sacó. Esos son gemidos. Respetando esos teólogos que ellos dicen que es el creyente que gime, es el Espíritu que dice ahí. Él gime en mí. Pero yo tengo que orar. O si no, no gime. Yo tengo que empezar a orar. Yo puedo estar en un momento deprimido y sin ánimo y comienzo a orar y empiezan a salir palabras. Esos son gemidos del Espíritu. Entonces empiezas en las oraciones, las ideas se van coordinando y te van llegando pensamientos que usted hacía mucho hasta que no te llegaba. Y esos son gemidos del Espíritu. Y textos. Yo digo, wow. Por eso es que es bueno grabar todo. En las prédicas el Espíritu gime. Por eso es que la oración, hermanos, uno tiene que despojarse de todo tipo de interés y someterse al Espíritu. Y el Espíritu, y cuando oramos en el Espíritu, Él empieza a indicarme cosas. No, cuidado ahí. No, esto, el Espíritu Santo. Una vez a mí no me gusta estar diciendo aquí cosas sobrenaturales, hermano, pero yo estoy delante de Dios. Porque yo no ando detrás de eso, de manifestaciones por Dios. Porque una persona llena del Espíritu Santo no es una manifestación. Ni que usted, porque nosotros tenemos dominio propio, ni que usted caiga así para atrás. Una persona llena del Espíritu Santo, usted lo ve en Gálatas 5. Es lleno de amor, benignidad, mansedumbre, dominio propio, etcétera. Entonces vino una hermana donde mí para que le ore, que iba a República Dominicana, recuerdo, al otro día. Y en el momento que yo le estaba orando, me llegó en la mente, me dijo, yo voy a hacer esto y esto. Y me llegó en la mente, es mentira, lo que te está hablando mentira. Dios, no, pero esto es el Espíritu Santo. Porque Dios lo hace, amados. Cuando alguien quiere venir a jugar con la iglesia, Dios lo hace. Él no revela los pecados de sus hijos. Pero cuando alguien quiere hacer daño, te está hablando mentira. Al otro día, cuando se iba a hacer una cirugía plástica, abdominoplastía, y se estaba muriendo y me tuvieron que llamar. Pero tú no me dijiste que te orase, que era de vacaciones. Digo, no, era hacerme una cirugía. Digo, pero mira, porque tú no tienes que hablar mentira. El cuerpo es tuyo. Tú te puedes hacer todas las cirugías que usted quiera. Usted no vive para mí. Yo no soy tu dueño. ¿Por qué dijiste mentira? El pecado fue la mentira, como Ananías y Zafiras, como le dijeron los apóstoles, tú no tienes que vender nada, eso es tuyo, porque le mentiste el Espíritu Santo. Porque que necesitamos la unción del Espíritu Santo. Se ha interpretado mal. Es que te avisa las cosas, ¿sabe? Y en las oraciones, ese sí sabe la voluntad de Dios. Ese sabe el deseo del Padre. El Espíritu Santo, porque ese sí gime. Y uno se da cuenta a medida que vas madurando.
Entonces esos gemidos no son del creyente. El creyente está orando, pero son del Espíritu. Ahí van los dos. Entonces el Espíritu Santo intercede desde la tierra. La tierra gime, ya lo leímos en Romanos 8, 22 o 23. Nosotros gemimos, pero el Espíritu Santo gime. El Espíritu Santo intercede desde la tierra y Cristo desde el cielo. Y Cristo desde el cielo. En Romanos 8, un poquito más hacia adelante, versículo 34. Vamos a leerlo rapidito. Romanos 8, 34. ¿Quién podrá, Romanos 8, 34, quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es que murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Él intercede allá arriba en el cielo. Jesucristo es intercesor, está en su trono a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo, ya lo leímos en Romanos 8:26, creo, intercede aquí a través nuestro. La naturaleza también gime y nosotros también. Eso está claro, una buena exégesis, interpretación, que ese es el Espíritu Santo a través nuestro. A mí me gustó una ilustración de William Hendrickson, y yo lo voy a leer aquí ahora, que me gustó, para hablar de eso. Eso los reformadores muy lindos, ellos están de acuerdo. Hay teólogos que dicen que no es el Espíritu Santo, que es el creyente que gime, pero ahí dice el Espíritu Santo. En el 23 dice que el creyente gime, y aquí especifica que es el Espíritu Santo. En el 26 o 25 dice el Espíritu Santo gime. Y en el 34 dice que Cristo intercede, gime. Cristo en el cielo y el Espíritu Santo aquí y el creyente. Ahora, cuando el creyente se sumerge en el Espíritu y ora en el Espíritu, ya no es él, es el Espíritu Santo en él. Y ese sí sabe la voluntad de Dios. Una ilustración tomada de la vida actual es la siguiente. Un pastor amado amado por su gente en la congregación, cayó gravemente enfermo. Un pastor en una iglesia se enfermó. ¿Le están traduciendo a los jóvenes? La congregación oraba. Ellos decían, Señor, please, por favor, devuélvele la salud al pastor. Cayó muy enfermito. La congregación empezó a orar, que no se apague la lámpara. Devuélvele la salud. Pero el pastor falleció, murió. En el funeral, un pastor que había sido amigo de toda la vida del fallecido hizo la siguiente observación a los dolientes congregados. La iglesia estaba orando por el pastor y el pastor se murió. Y vino un pastor amigo de él, del fallecido. Le tocó el panegírico, ministrar en las exequias fúnebres, servicio fúnebre. Y él le tocó ministrar. Y él tuvo que hacer una observación a la iglesia, porque ellos oraron para que el Señor les tienda los días y no se muera. Y el pastor le dijo, quizá algunos de ustedes corren peligro de llegar a la conclusión que el Padre Celestial no escucha la oración. Como ustedes oraron por su pastor y murió, que ustedes pueden correr el peligro, creer que Dios no lo escuchó. No obstante, Él sí le escuchó la oración de ustedes, dijo el pastor en el funeral. Pero en este caso en particular,
Es probable, sabiduría del pastor, que haya habido 2 oraciones contrapuestas. O sea, ahí hubieron 2 oraciones. Ustedes oraban, oh Dios, la iglesia oraba, salva su vida porque lo necesitamos tanto. Pero la oración expresada del Espíritu era otra. La iglesia oraba, no te lo lleve, lo necesitamos. Y el Espíritu decía, llévatelo, Padre, porque la congregación se está apoyando demasiado en él y no en ti. Y el Padre oyó aquella oración, la del Espíritu. A veces hay 2 oraciones, amados. En esa iglesia, con ese pastor que cayó gravemente enfermo, habían 2 oraciones. La de los que la iglesia, dominada por su deseo, pero que la del Espíritu era otra. A veces nosotros hay 2 oraciones. Una es la de la carne, la mente, el intelecto, y otra del Espíritu. Por eso hay que someterse en el Espíritu, para que sea el Espíritu en mí. Como dijo David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra estaba en mi boca. Gemidos. Ahora, un cristiano para orarle a un moribundo tiene que tener cuidado, porque es un momento muy difícil. Aunque el Señor te diga que se lo vas a llevar, no lo diga ahí. Hay que ser sabio. Siempre ore por misericordia. Pero que hay un momento, una oración. Me gustó la aclaración del pastor en el funeral. Ustedes creen que no lo escuchó, él lo escuchó. Lo que pasa que en sus designios, él le pone término a la senda. Él se lo iba a llevar. Hay momentos que usted le puede estar orando a un moribundo y el Espíritu Santo te dice, no, ya llegó su fin. Va a partir en la presencia. Pero usted no puede orar en público así, que llegó el fin, porque le va a hacer daño a los familiares, lo vas a matar. Entonces, ¿cuál debe ser la oración de uno? Señor, tu voluntad, tenga misericordia, sé propicio como el publicano, a rogar ya. Las cosas y a gemir, que el Señor haga lo que quiera. Porque el cristiano tiene que ser tiene que ser sabio. Es como esto de decir las enfermedades en público aquí. No, esa persona tiene un cáncer. Usted dice que está enfermito, ya. Tan crudo. Las iglesias usan mucho eso. La marida fulano se le diagnosticó un cáncer en público así. Si eso es algo confidencial. Los médicos respetan la confidencialidad. Y los hospitales. Las enfermedades son privadas. Porque te van a hacer más daño. En ética médica, un personal de la salud no puede, ni al esposo, hermano, ni la esposa, si lo tiene, decirle nada de los pacientes a la casa, nada. Eso es privado. Eso es como una confesión. Imagínate que una persona trabaja en un hospital y usted llega a la casa y le diga al esposo, ay, si tú supiste, yo vi ahí, fulano, se está muriendo. El morbo no es bueno, eso se guarda ahí. Una persona de ética con el enfermo tiene que llorar con él, sufrir con él, guardarle su privacidad, guardarle su dolor. Ese es el problema de la prensa hoy en día, que cogen a estos jovencitos y lo violentan.
una tragedia, pierden madre, padre, y ellos llorando en la prensa, un momento de dolor, lo ponen para hacer noticia con ellos. Eso es terrible, amados, porque no hay misericordia. Dime, ¿cómo fue que el accidente que se perdió y murió y públicamente? A veces las lágrimas, cuando uno está destrozado, mientras más privado es mejor. No hay que llorar por televisión. A veces usted ve gente desmayándose y todo el mundo lo ve en esos canales de televisión, porque no hay privacidad. Y más ahora con las redes. Hay que ser sabio, prudente. Los secretos hay que guardarlo. Las iglesias todo se ventila y se difunde. Si usted va a un hermano un día y le abre el corazón, guárdelo. Lléveselo a la tumba, ni a la esposa ni al esposo lo diga. Hay que ser prudente. Porque la gente hoy en día se ha perdido la sensibilidad y todo ese acechando a ver la tragedia de los demás para mofarse, reírse. ¿Y por qué es lo que le pasa a los seres humanos? Entonces viene la lástima. Y hay gente que propaga las noticias. Yo recuerdo un día en la iglesia que yo estaba, con un pastor que andaba, tenía un dolor aquí en el área hepática. Y me estaba destrozando, me punzaba. Y se lo regó en toda la iglesia de que yo tenía cirrosis hepática. La cirrosis hepática, si es la viral, esa es incurable, te destruye el hígado. Se puso a hablar. Yo fui donde yo le dije, tú sí eres hablador, mentiroso, no tiene, le faltó cordura y prudencia, insensato. Hay que ser reservado. Es hermoso una mujer reservada y un hombre reservado. Hay personas a veces que usted se siente en la sala y es dinamita, asustado, nervioso, porque habla todo. No es prudente. Habla de todo, todo lo que le llega a la mente, no lo piensa, porque la lengua es ligera, empieza a tirarlo. Hasta lo que comió al otro día, todo lo habla. En un elevador, todo, el latino es así. Que me están pagando a 20 la hora. Me comí un pescado esta mañana, eso estaba riquísimo, frito con tostón, aguacate. Esta noche me voy a comer un mondongo, es todo que lo habla. Y usted verá, necio. Y así somos los seres humanos. Continuaremos el domingo a ver lo que el Espíritu Santo nos pone.
En conclusión, someternos al Espíritu. En la oración, voluntad de Dios. Como se hace en los cielos, que se haga aquí. Orar en el Espíritu. Y el Espíritu gime. El Espíritu Santo. Yo orando, los dos. Y el Espíritu gimiendo. Y ese sí sabe el corazón del Padre. Ese sí conoce las cosas celestiales. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta, dice las Escrituras en Romanos. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por tus consejos. Muchas gracias. Escríbelos en nuestros corazones. Ven a tu reino los hermanos que vayan a partir a sus hogares. Llévalos bien. Y los que nosotros que nos vamos a quedar a compartir estos alimentos. Gracias porque tú eres Dios proveedor. Y que sea de buen provecho para nosotros. Por favor, dale los alimentos a aquellos que no lo tienen, que lo necesitan. Y Señor, que este sea un momento que pasemos juntos, agradable. Dale mucha paz a tu pueblo. Aumentale la fe para confiar en ti y ábrenos el entendimiento espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.